Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender un poco sobre los gérmenes. Entonces tengo ese libro aquí, tengo el libro de ¿qué son los gérmenes? Y vamos a aprender con esta. Entonces, ¿qué son los gérmenes? Los gérmenes son seres vivos diminutivos, son muy pequeños. Los gérmenes son tan pequeños que no se ven a menos que lo mires muy de cerca con ese invento del microscopio. Tienes que usar eso si quieres ver los gérmenes. No puedes verlos con solo tu ojo. ¿Y hay muchos gérmenes? Sí, hay muchos y hay muchos diferentes tipos también de gérmenes. Hay virus y también hay bacterias. Entonces hay como el gripe, varicela, hay el virus de la corona que estamos ahora. Y son bacterias como del estómago o infecciones. Entonces hay muchos gérmenes. ¿Y dónde viven los gérmenes? ¿Dónde están los gérmenes? Están en todas partes. Están en las manos, están en la taza, están en la calle, en los zapatos. Los gérmenes están en toda parte. Están en animales, están en plantas. Hay más de los que tú crees en el fregadero de la cocina. Hay muchos en la cocina también. ¿Cómo llegan a nosotros? ¿Cómo los gérmenes llegan a nosotros? Pueden llegar por las manos, por tocar cosas, por los animales y los insectos, por el aire, cuando alguien hace ¡achú! Puede salir gérmenes así. ¿Se sabe defender el cuerpo de los gérmenes? ¿Tu cuerpo puede defenderse de los gérmenes? Sí, si te cortas, la sangre que sale tapa la herida con una costra. Los de la nariz quedan atrapados por los pelitos que tienes dentro. Los pelitos aquí en tu nariz, los hairs, los pelitos en tu nariz pueden defender tu nariz de los gérmenes. Si entran en la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos blancos, se los comen y los atacan. Son como los superhéroes de tu cuerpo. Se llaman los glóbulos blancos, white blood cells. Son como superhéroes de tu sangre. ¿Y las medicinas ayudan? ¿Medicinas te ayudan con los gérmenes? Sí, algunas enseñan al cuerpo a acabar con los gérmenes, como una vacuna, como un shot. Y otras luchan contra ellos para ti, como un antibiótico o una medicina que tienes que tomar cuando ya estás infectado con los gérmenes. Las medicinas se sacan de sitios curiosos, como por ejemplo de las plantas. Puedes sacar medicinas de una planta. A veces las ideas para crear medicinas nuevas se encuentran al estudiar hojas, raíces, semillas y pétalos. Hola Momo, gracias Momo. Es mi gato. ¿Cómo combato los gérmenes? ¿Qué puedes hacer tú por combatir los gérmenes? Puedes lavar las manos. Ya saben lavar manos muy bien, chicos. Tienes que usar agua y jabón y tienes que lavar por 20 segundos. Tienes que contar hasta 20 cuando laves las manos. También puedes cepillar tus dientes por quitar microbios y gérmenes de tu boca. Y atrápalos. Tienes que cubrir tu boca cuando haces achú. Atrápalos y después tíralos. Ponlos en la basura. No lo dejas tus tissues sucios en la mesa o nada por nadie de más de agarrar. Tienes que hacer muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas por protegerte de los gérmenes que apenas
aprendimos. Entonces, sí, espero que ese responde a algunas de tus preguntas sobre los gérmenes que estamos combatiendo cada día. Ok, gracias por leer conmigo, chicos. Adiós.